tardes a todos. Vamos a hacer una ronda de saludos. Buenas tardes, Pozo Blanco, compañera Luna y compañeros que están ahí como asistentes. ¿Vuestros nombres eran, por favor? No hace falta, pueden hablar porque hay micrófono ambiente, no te preocupes. Rafa y Sara. Estupendo, muchas gracias. Buenas tardes, Rafa y Sara. En Córdoba, Beatriz, buenas tardes. ¿Los compañeros quiénes son? Hola, no se te oye, Beatriz. No se te oye nada, Beatriz. No sé. Pasamos a Diego, que está la compañera Mami, igual que el otro día. Se lo ve muy bien, Luna, no te preocupes. Está perfecto. Está perfecto. Y os presento de nuevo a Giorgio. Buenas tardes, Giorgio. Buenas tardes a todos. Le voy a pasar la palabra a Antonio, que quería preguntarte una cosita, pero breve, por favor, muy breve, Antonio, que vamos a empezar con la bueno, dinámica. la verdad que es una leí una entrevista en un periódico argentino sobre usted, en el que al parecer usted va mucho de vacaciones a Argentina. He estado 2 veces en los últimos 3 años. Bien. Y participando a las 2 veces al Festival de Novela Negra, sí. Córdoba Mata, Sí. donde conocí a Miguel Ángel Molfino. Eso es lo que debe preguntar, si lo había conocido. Voy a preguntar si había conocido a Molfino. Entonces ya me ha dicho que sí, y ya está. Sí, Molfino lo conozco, he leído su novela que me regaló en Córdoba el año pasado, y una novela, bueno, después pienso hablaremos de esta novela también, una novela excelente y que no es solo una novela negra, sino también una novela histórica muy profunda, muy interesante. Pues era simple. Hablaba usted muy bien de Argentina porque decía usted que había descubierto un país precioso, que había estado en las cataratas de Iguazú, que había estado, no sé, en varios sitios y tal, y que le había impresionado lo bello que era el país de Argentina. Hablaba usted muy bien de Argentina. Bueno, sí, es verdad, lo poco que yo conozco de Argentina me ha gustado mucho porque, bueno, ustedes lo saben, los europeos cuando van en América Latina descubren un lugar muy diferente, especialmente por los espacios que son gigantes. Así que para nosotros los europeos es diferente el paisaje principalmente. Y en realidad en Argentina he encontrado muchas cosas parecidas a Europa, por lo menos Europa del sur, como nosotros, de España o de Italia. Ustedes saben que en Argentina casi la mitad de la población tiene origen italiano, así que, y la otra mitad española, y con mucho más orígenes europeos. Así que Buenas tardes. en realidad para mí fue un poco como descubrir un país hermano, pero extremadamente diferente en muchas cosas. Muchas gracias. Estamos ya recibiendo a Miguel Ángel Molfino, que me dice el ordenador que se ha unido. A ver, ya está llegando. Ya veo un poco su avatar. Me hace falta verle la imagen y el sonido. Hola, ¿me escuchás? Vamos. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Alberto? ¿Qué tal? Todavía no te veo vídeo, te escucho bien, eso sí. A ver. Tengo el video. Es que, bueno, tarda un poquito. La señal de imagen suele tardar un poco, no te preocupes. Ya llegará. Bueno. Bien, se nos ve bien, ¿verdad? Veo bien todos. A Giorgio, Vale. ¿qué tal, Giorgio? Sí.
Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo andas, Giorgio? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno verte y saludarte. Estaba hablando, ahorita estaba hablando de tu novela, esperando la conexión. Muchas gracias. La Espero que Pampa mal. la Pampa del Infierno. Tú sigues por allí en el Chaco, ¿no? En Resistencia al Chaco, Siempre. Argentina. Aquí voy a morir. Así que no hay problema. Bueno, pues me alegro mucho de teneros a todos. Permitirme bueno, ya hemos hecho las presentaciones de las diferentes sedes. Hay compañeros en bastantes partes de la provincia de Córdoba. Vamos a centrarnos un poco. Teníamos un guión que os he pasado a los dos y a los asistentes también. Si os parece, bueno, hay muchos puntos en ese guión. ¿Verdad, Giorgio y Miguel Ángel? ¿Me estás viendo ahí? Sí, se te ve, se te ve. Se te ve muy arriba, la parte superior de la cabeza. Ahora. Ahora. Ahí. Perfecto. Ahora Bueno, empezamos, si os parece, con el primer punto. Los ponentes, este guión que os había pasado yo hace un par de días, lo habíamos elaborado por aquí, ¿no? Vamos a hacer intervenciones breves, intervenciones cortas, y los asistentes, pues en cuanto quieran, pues también pueden preguntar sobre esos puntos, ¿no? Empezaríamos por el primero. Bueno, yo había apuntado esta idea: motivación a la lectura, dirigir y aconsejar desde edades tempranas o potenciar la propia inclinación y gustos del alumnado. Dirigimos hacia, respetamos en principio su propia iniciativa de los chicos jóvenes. ¿Qué pensáis, Giorgio? Empezamos con Giorgio. Perdón, Alberto, no escucho bien la pregunta, no Sí, te oigo bien. Te repito, se trata del guión, del índice que os envié el otro día. Entonces empezamos con el primer punto, ¿no? Que se trataba de motivar a la lectura de los chicos jóvenes. ¿Qué pensáis? Desde edades tempranas, ¿hay que dirigirlos hacia determinado tipo de lectura, o bien potenciamos sus propios intereses, su propia inclinación hacia un determinado tipo de literatura, de gustos literarios? Bueno, un saludo para todos. Me imagino que algunos de ustedes ya me conocieron y me encontraron la vez pasada. De todas formas, voy a repetir que yo soy periodista y escribo como escritor, pero nunca fui, y no soy y nunca fui profesor. Así que no tengo mucha experiencia de la enseñanza. Puedo decirle como mi experiencia personal, como estudiante un tiempo y ahora como hombre que trabaja en el mundo de la información, que yo no veo una contradicción entre las dos cosas. Es decir, que si hablamos de los muchachos más jóvenes, lo importante es que lean cualquier cosa. Es decir, que yo creo que en un mundo como este, que es muy diferente del mundo que conocimos nosotros cuando fuimos jóvenes muchachos, un mundo mucho más desarrollado a nivel tecnológico, digital, me parece bueno que un muchacho y una muchacha empiecen a leer lo que le da la gana a ellos al principio. Es decir, que acostumbrarlo a leer palabra escrita y no solo a escuchar algo como música o a mirar en la televisión o en una pantalla de un ordenador. Así que empezar a ayudar a los más jóvenes a conocer y a disfrutar la palabra escrita. Esto sí me parece lo más importante. Yo les diré que cuando era muy joven, para mí era hasta importante y aprendí mucho, no solo leyendo textos escritos, libros, novelas, sino también las historietas, lo que aquí se llama fumetto
en Italia, que tienen una larga tradición, como en Argentina y como en España también. Yo pienso que para dirigir la lectura de los jóvenes hay que esperar una edad más adulta, o por lo menos que sean más grandes. Aunque por lo que yo veo aquí en Italia, los muchachos les gusta leer y leen hasta los 12, 13 años. Después empiezan a tener otra forma de diversión, empiezan con, podemos decirlo en todo el mundo, ya empiezan con el celular, a desarrollar toda su vida a través del celular y dejan un poquito los... El problema me parece que en esta edad, cuando empieza la adolescencia, que el muchacho que le gusta leer, probablemente empieza a encontrarse con un mundo diferente, hecho de otras cosas, que pasa mucho en este tiempo con el celular y con la computadora, con el ordenador. Así que para mí, lo que la escuela, las escuelas, los profesores tienen que hacer es tratar de buscar un sitio en la vida de los jóvenes para que ellos sigan leyendo libros que no sea en contraposición con los otros medios de comunicación, porque el riesgo es que el libro sea más frágil en comparación a lo que es un celular, a lo que es un ordenador, un computador, hasta la televisión, que es un medio que ya es para los jóvenes de hoy, es un medio antiguo que no usan mucho, pero es claro que hay que tratar de empujarlos, pero sin ponerlo en contraposición muy clara, porque me parece que hoy como hoy el texto escrito tiene muy poca atractiva para los más jóvenes. Me parece perfecta la respuesta porque has unido ese tema con el segundo que tenía en el guión, que es el conflicto entre la lectura de escritos y el mundo audiovisual y digital. Entonces, Miguel Ángel también podía unir estos dos temas y darnos su opinión. Bueno, sí, cómo no. Bueno, justamente escuchaba con atención a Giorgio y coincido muchísimo con él, por supuesto. Y también recordaba, perdón, recordaba la anterior entrevista, donde yo un poco había anticipado este tema, el tema de cómo motivar a la lectura, a los jóvenes, a los niños. Vuelvo a enfatizar que el milagro más maravilloso que puede vivir un hombre es nacer en un hogar con biblioteca, que su casa tenga una biblioteca, que sus padres sean lectores. Eso sería, digamos, genial, sería un milagro. Lo digo así porque yo viví ese milagro. Yo nací en una casa, una biblioteca de 2000 volúmenes, de escritor, por lo tanto, disfruté mucho de ese paraíso. Pero bueno, pero son casos particulares, singulares por ahí, que no sirven para la generalidad. También puedo comentar que yo trabajo, bueno, yo tengo además 5 hijos que ya son grandes, pero cuando eran niños, yo trabajaba mucho con cuentos, con ellos, contándole cuentos permanentemente, inventándole, no solamente a la noche, una historia, la hojita verde, hacia dónde. De ahí pasé, digamos,
No estamos escuchando nada, ¿Cómo? Se ha cortado ahora mismo el sonido. Te habíamos perdido un poco la voz, Miguel Ángel, pero solamente unos segundos. ¿Puedes reanudarlo? ¿Me escuchás? Sí, ¿Me sí. escuchan? Pues se entendió lo que dije al final, Sí, ¿no? se entendió, solamente hemos perdido unos 10 o 15 segundos, no te preocupes. Ah, bueno. Y también, digamos, de hecho que esa práctica cotidiana derivó que todos mis hijos sean lectores, fuertes lectores. Pongo por ejemplo una cosa que me causó mucha gracia: mi tercera hija, Florencia, en un momento dado viene, cuando tenía 15 años, a decirme: papá, acabo de leer La cuestión judía de Marx, quiero que la discutamos. Y yo me reí, a una edad tan temprana, leer que era en realidad una reducción de la obra de La cuestión judía. Por supuesto que era aventurada ella porque leyó algo que no terminó de entender, ¿no? Salvo cuando fue ya más grande. Pero lo que yo quería agregar, que más allá de estos fenómenos que son particulares, yo estoy trabajando mucho con talleres literarios y también trabajo mucho yendo a escuelas primarias y secundarias. Sé que el principal freno que yo tuve cuando voy a hablar de lectura, de libros, es justamente lo tecnológico, el mundo digital, el mundo de los artefactos electrónicos. Entonces, digamos, en vez de ponerme en una actitud belicosa frente a ese mundo, trato de ignorarlo por un ratito y trato de rescatar qué es el libro, ¿no? Yo, una de las cosas que hago, una de las prácticas que hago, es la siguiente. Voy a hacer un paréntesis acá. En general, la enseñanza de la literatura en las escuelas y primarias y secundarias en la Argentina, hablo de la Argentina nada más, no hacen más que alejar al niño de la lectura y de la literatura, porque le dan a estudiar y analizar textos que no son comprensibles para tu edad. El chico a los 12 años le den a leer El Quijote, me parece una salvajada, cuando tiene literatura, digamos, contemporánea, que puede expresar mucho más la construcción de ese puente entre un libro y el lector. Una de las cosas que hago yo cuando vuelvo a tomar poesía, yo llevo, por ejemplo, un libro nuevo, un libro viejo. Bueno, ¿se ve? Sí. Para ejemplificar. Entonces empiezo a hablar de que los libros son seres vivos. Como tal, como seres vivos, respiran y además tienen olor. Por ejemplo, el libro nuevo tiene olor a bebé. ¿Por qué? Porque si le hago oler el libro recién salido de la librería, obviamente que tiene ese olorcito a nuevo, que no es más que una experiencia organoléptica, ¿no? Pero que juegan, todo que tienen en la familia, o juegan con los hermanitos chiquitos. Y ahora, el libro viejo es un libro ya venerable, es un anciano y huele diferente, tiene una vida diferente y a veces, digamos, es más sabio en otros temas que los nuevos no, por ejemplo. Y entonces empezamos a jugar con eso. Y es una forma de aproximación sensible al libro y a la lectura, que se da como forma de juego. Llevo para leer textos
que según la edad pueden ser accesibles y sobre todo que tengan humor, ¿no? Obviamente que esta es una tarea absolutamente individual que no comprende más que mi accionar, ¿no? Pero ha servido para que muchas maestras después y docentes me dijeran que pueden leer los libros, digamos, leer libros en clase, porque yo le di una recomendación, Cualquiera sea la materia que se esté estudiando, entra el profesor o la maestra y tiene que leer un texto. Así sea física, así sea química, así sea geografía, así sea antropología. Tiene que leer un texto literario. Es justamente para leer, para que se lea. En ese sentido, muchas maestras me han dicho que les ha servido un poco esa historia. Recuerda cuando vino Molfino, ¿se acuerdan que vino Molfino? Y vamos a leer un poquito y se arma como un juego. Yo creo que la estimulación pasa por esta cosa lúdica. Cuando nos pongamos con una cara adusta a lo Valle Inclán, vamos a asustar a todos, ¿no? A todos los chicos no van a querer introducirse a ese mundo. Es muy particular el mundo de los chicos de hoy, tienen necesidades muy diferentes, están muy ligados a la tecnología, realmente lo que se llama hoy la tecnología es el sistema nervioso, ¿no? Es real eso. No hay por qué dinamitar esa. Simplemente crear un camino lateral, un camino que vaya acompañando estas inquietudes tecnológicas con literatura viva, con libros vivos, ¿no? La importancia de otro comentario que quería hacer es que muchas veces han acercado literarios a leer. Yo tengo taller literario de escritura y de lectura. En lo de lectura, Miguel Ángel, se llama. Miguel Ángel, un momentito Sí. nada más. Hemos perdido la última frase. La última frase. ¿La de los talleres de lectura? Sí, sí, lo último, justo lo último. Bueno, sería, yo tengo talleres que son de escritura y talleres de lectura. Sí. La gente que se llega al taller de lectura viene un poco, como ya se han hecho menos populares acá en la ciudad, por el tipo de literatura que estamos leyendo. El taller de lectura se llama Existe otra vida y hay más vida más allá de García Márquez. Esta frase obedece a que la gente en general, cuando uno la entrevista, taller de lectura, dice, ¿qué leíste? Dice García Márquez, ¿no? Posiblemente tampoco lo han leído. García Márquez, Borges y Cortázar son los tres autores que la gente de primera te dicen, es lo que me gusta, es lo que leo. Le preguntan si conocen a Carver y se confunden. Y bueno, se acerca y todas las edades que tengan solo una costadilla lea el puente y realmente hay descubriéndole yo, digamos, a mi coordinador, descubrirle autores que ni se imaginan que existen, más que nosotros sean, digamos, comunes, ¿no? Como William Faulkner, Arciniegas,
Gabriel Infante, Lezama Lima, Severo Sarduy, etcétera. Una pirotecnia así de nombres y de obras, ¿no es cierto?, que desconocen. Y resulta que a medida que van avanzando, dicen, a ver qué nos traes la próxima vez, como una forma de especie de juego, insisto, para ver cómo, qué nos va a traer para conocer, ¿no? Y por supuesto que anotan los nombres, las ediciones, que se terminan comprando vía correo, vía mail o vía librería, los libros que se leen. Yo creo que son un cúmulo, no un estímulo, son un cúmulo de estímulos que uno que tiene que trabajar creativamente a la gente por la lectura, ¿no? Sobre todo, como decía Giorgio, estos chicos que están tan enfocados en el tema tecnológico. Realmente dependen tanto de su teléfono, ¿no?, que es una continuación de su propia ciencia, ¿no? Pues bueno, y después sí, yo dejo un tiempito con los muy jóvenes para dar chance a ellos también que participen activamente. Yo soy un negado para la tecnología, yo sé 2 o 3 cosas nada más, como exponente de mi época. Entonces yo les doy chance para que ellos me enseñen algo, ellos, ¿no? Instagram, tal cosa, etcétera. Entonces se establece al final una especie así de intercambio entre el viejo mundo y el nuevo mundo, por llamarlo de algún modo. Bueno, más o menos eso sería lo que estaba planteando. Perfecto, muy bien, Miguel Ángel. Tenemos de todas maneras algún problemita de estabilidad de la señal, de tu señal, pero se capta. Quería hacer un comentario. Sí, aquí tengo un compañero que quería hacer un comentario. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Pepe, yo soy profesor de filosofía y la verdad, tratando este tema, me encuentro con un problema cuando me enfrento a mis alumnos, como lo de enfrentar, entre comillas, y es que a ellos los textos largos les horrorizan, les aburren un montón. Partimos del hecho de que los niños evidentemente no tienen el hábito de lectura, no hay un contexto en casa ni en su vida diaria que los estimule de esa manera. Entonces, al llegar al aula, yo me encuentro con que los textos a los que los expongo en clase, textos de filósofos griegos clásicos, de filosofía clásica, al ser textos no muy grandes, evidentemente, pero en el momento en que ese texto ocupa más de un folio, el niño pierde, digamos, el interés, el niño se aburre. Yo lo achaco a que ellos viven en una realidad de la imagen. Para ellos es más interesante visualizar o escuchar que leer, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, con Miguel Ángel, cuando hablas de los talleres y demás. Creo que sería una cuestión a tratar, incluso en el hecho de llevar al alumno a través de asignaturas, incluso, donde te obligara a leer y a escribir incluso, ¿no? Porque otro de los problemas que me encuentro es cuando, claro, con esa falta de lectura que tienen, los exámenes son, la verdad, muy deficitarios a la hora de la expresión, a la hora de la claridad de las ideas, de la exposición, les cuesta mucho expresarse y les cuesta mucho escribir. Entonces, yo, una tecnológica que creo que está haciendo mucho daño y que nos obliga a nosotros, a los docentes, a innovar. Yo realmente soy incapaz de innovar, es decir, no puedo dar filosofía a través de imágenes, ni de cómic, ni nada de esto. A mí, yo pienso que este tipo de asignatura hay que leerla y que la lectura es muy necesaria. Y me veo con esa deficiencia, ¿no? En fin, yo espero que todo esto, aunque sea muy optimista, sea una moda pasajera y que más tempranos que tarde los jóvenes vuelvan otra vez a los hábitos de lecturas y demás, ¿no? Muchas personas, muchos especialistas dicen que vamos a tener que cambiar el método. Hace poco leí o escuché una noticia donde en Japón las clases ya de los docentes se iban a dar a través de un ordenador y la figura que iba a dar esa clase iba a ser un personaje famoso, una especie de Cristiano Ronaldo y algo de eso para atrapar el interés del niño, ¿no?
Sin cosas que a mí, la verdad, me ponen los pelos de punta. No sé a dónde vamos a llegar, pero el problema está ahí. Es decir, el niño le cuesta enfrentarse a los textos largos. El niño no tiene hábito de lectura. Entonces, me parece, no sé, muy bien lo que estás hablando de los talleres. Sería una buena solución. Mira, pues, complementando lo que decís, que estoy de acuerdo, ¿no? Estamos en un problema cuando tratamos el tema de lectura de cierre, ¿no? Que hay, digamos, el muchacho que llega a estudiar filosofía, si no tiene un background, un respaldo, una cantera de conocimientos mínimos, de principios, que domine, por ejemplo, determinados códigos, determinados, que no haya que explicarle que epistemología no es una planta, ¿no? Por ejemplo, bueno, es un problema grave. El tema de cómo gente que elige filosofía sin saber básicamente si Sócrates era el 9 que jugó en Brasil en el Mundial del 70 o era un... Entonces, está complicado, ahí no tengo mucha respuesta. Los textos largos asustan a todos. Te voy a contar una anécdota. Yo fui preso político durante casi 6 años acá en la Argentina, y yo, gracias a la dictadura militar, pude leer Ulises Joyce. O sea, estaba encerrado todo el día, entonces otra cosa más que poder leer el Ulises Joyce, La montaña mágica, etcétera, etcétera. Los libros más grosos los leí en situación de encierro, que esto viene a ser un chiste, por supuesto. No vamos a encerrar a los chicos en una cárcel para que lean, qué sé yo, la filosofía clásica alemana. Pero como bien decís, estás en un dilema fuerte que realmente no. Y además, que no sé cómo resolverlo o cómo pensarlo ahora de inmediato, pero fíjate vos, incluso la solución japonesa me parece una barbaridad. Porque si encima los chicos no establecen un rapport con el profesor en vivo, en el territorio de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Menos lo van a establecer, ¿no es cierto?, a través de una pantalla y una simulación de que, bueno, me está contando Britney Spears, me está contando, digamos, no sé. Además de ser una cosa todo contando el videoclip, diría. Y hablando de videoclip, este es uno de los problemas que yo vi. Yo trabajé muchos años en publicidad. No sé. Cuando yo advertí, yo estaba trabajando en esa época en México como creativo publicitario, advertí de qué manera la técnica del videoclip había cambiado las percepciones, ¿cierto?, a la población. Esto sí que es un fenómeno. Entonces, entrar en crisis, me parece a mí, todo ese mundo menos dinámico, más estético, se impuso lo que yo llamo esa estética del parpadeo, ¿no? Eso fue derivando desarrollo de también se producen lo cual va en contra de toda escolástica, como quieran llamarlo, ¿no? Pero es un problema, sí, señor, es un problema.
Pasamos a Giorgio para un comentario sobre la misma, ¿no? Sí, sobre el problema que tienen de enfrentarse en un texto que no tenga imágenes. Pasamos a Giorgio sobre, comprensión y demás. sobre lo que hablaba Pepe hace un momento y también Sí. enlazamos con el siguiente, otro tema que me interesaría que abordarais a continuación, justo ya lo inicio, que sería pues esa tendencia actual que sufren, yo creo que sufren también los profesores en clase con la adaptación de textos clásicos, por ejemplo Caperucita Roja, Cenicienta, una adaptación que se está imponiendo cada vez más desde un punto de vista pues políticamente correcto, es decir, pues que, no sé, ya incluso a los piratas, ¿no? Cosas que pues, se están dulcificando, se está introduciendo ahí una perspectiva que es actual, como puede ser la de género, pero que en aquella época cuando se escribieron pues no existía. Es decir, se están actualizando con visión actual cosas que a lo mejor no se habían escrito con esa idea, ¿no? Y ese sería el siguiente tema, pero en principio dejamos un poco a Giorgio que comente lo anterior. Bueno, Alberto, ¿qué quieres que te diga? Yo, por mi forma, por mi cultura, me siento totalmente ajeno de todo lo que es politically correct en la vida en general, en la literatura de manera especial, porque si no solo si aplicamos lo que es el politically correct en la literatura del mundo pasada, pero también si la aplicamos a empezar de ahora en el futuro, yo pienso que vamos a tener a lo mejor algunos escritores que estarán vinculados, que estarán atados por estos vínculos y que no podrán exprimir lo que es en realidad la literatura, que es en todas las formas de literatura, no es otra cosa que analizar el ser humano, el pensamiento y su manera de relacionarse con los otros seres humanos. Y nosotros sabemos, ustedes que son profesores de varias disciplinas, me imagino, pero todos nosotros conocemos la historia. Sabemos que la historia no será magistra vitae, como decían los antiguos romanos, pero la historia es lo que somos nosotros ahora. Nosotros somos el producto de una historia de siglos, de milenios, y la historia es todo excepto que políticamente correcta, porque la realidad no es políticamente correcta. Así que yo pienso que no quiero ponerme en el lugar de ustedes, profesores, que tienen que enfrentarse a una escuela que te obliga a ser políticamente correcto, porque yo como periodista me encuentro cada día con este problema que se está poniendo cada día más importante, pero tengo algunos márgenes digamos, de libertad. Como escritor me siento totalmente libre de escribir lo que me parece, porque lo peor, lo que paga soy yo, es decir, que no me van a publicar o no me van a comprar en las librerías. Estoy libre de expresar. Imagino que un profesor que está, como decir, conectado con un sistema escolástico que también es muy burocrático. La burocracia en el Ministerio de la Instrucción en Italia, por ejemplo, es muy fuerte, un poder muy fuerte. Y me imagino que sea difícil desarrollar su propio rol de
profesor frente a estos temas, que no son otra cosa, en mi opinión, no son otra cosa que una moda occidental, es decir, de esta parte de Europa y del mundo norteamericano, aunque yo vi en estos meses pasados que en Argentina, por ejemplo, también se está desarrollando mucho el tema del politically correct, hasta en el lenguaje, en el idioma. Me parece que esta no es la manera de contestar a las preguntas de los jóvenes, porque en realidad el mundo que van a encontrar en estos años que vamos a enfrentar, me parece todo excepto que políticamente correcto. Es decir, que cuando tenemos que hacer los cuentos con el mundo que cambia, con la globalización, con las migraciones de pueblos, con guerras como siempre, pero también con una tecnología que se hace cada día más masiva e influyente en nuestras vidas. Me parece que uno de los últimos problemas es utilizar un lenguaje inclusivo o políticas de género, cuestiones de este tipo. Me parece que el mundo se va acercando cada más a un nivel de totalitarismo, que no es un totalitarismo militar, no es un totalitarismo violento, pero es un totalitarismo muy ligado a la tecnología, por ejemplo, y a los centros de poderes modernos que no son más las capitales de los estados más importantes, de Washington o Moscú, Londres o París. Son centros de poder económico que utiliza en realidad todo lo que es lo que nosotros estamos usando ahora. Skype es un maravilloso método para conectarnos, pero también es un sistema que nos controla en este mismo instante en el que yo hablo. Y todo el sistema de conexión por Internet es una manera de controlar y, en algunos casos, reprimir el disenso que existe en el mundo. Así que yo creo que todo lo que concierne, todo lo que es relativo a la cuestión del politically correct es una forma de, ¿cómo decirles? Mi español no es tan perfecto, es tan rico para hablarle como hizo Molfino antes, pero es una manera de alejarnos de los derechos que tenemos hasta hoy y de distraernos de lo que son los temas más grandes que de alguna manera influyen en la tendencia del mundo contemporáneo. Molfino, sobre la invasión de lo político, no lo político, de lo sociopolítico, diría yo, sociopolítico, porque quizá político sea solamente una visión de una parte de la cuestión. Lo sociopolíticamente correcto en literatura y sobre todo en literatura dirigida a jóvenes, ¿no? Que es lo más terrible. Sí, con todo gusto lo voy a comentar. Quería agregar algo, digamos, en relación a lo que veníamos hablando del tema de la estimulación, que es algo que se me quedó en el tintero, que es una cosa interesante. Yo creo
una definición es, no puede haber niño lector si no hay un maestro lector. No puede haber un niño que ama la lectura si no hay un maestro que ama la lectura. Eso es básico, fundamental. Del mismo modo que no puede haber un niño que ame si no tiene los padres que lo aman, etc. Y lo otro, como también se estaba, como comentaba Pepe hoy, realmente la encrucijada esta de cómo hacer leer a esta generación está, digamos, muy difícil de penetrar y de romper. Y yo creo que hay que aplicar creatividad. Yo me estaba recordando, yo a veces me olvido, hace unos 8 años atrás, durante 4 años, hice lo que se llamaba un gimnasio creativo. Porque yo decía que, bueno, que todos somos creativos y la creatividad es un músculo, como un músculo, y que si no se lo entrena, se vuelve flácido y no sirve para nada. Esto que implicó hacer talleres, que eran talleres de ideas, de brainstorming, de tratar de buscar caminos nuevos a viejos problemas. Que venían no solamente escritores, venían actores, contadores públicos, un abogado, etcétera, y traían los problemas específicos, ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces se pudo y otras veces no, pero es tratar de atacar el problema por flanco no convencional. Si fuera una guerra esta, si atacamos de modo frontal, a la manera napoleónica, digamos, con una barrera de artillería al problema de lectura, seguramente que vamos a perder. Ahora, si actuamos de modo, digamos, creativo, con prácticas de guerrilla, etcétera, trayendo ideas para desarrollar, ¿no? Se puede empezar a hacer temblar al paradigma, no digo cambiarlo, ¿no? Bueno, esto quería decir nada más. Y ahora quiero contestar el tema de esta especie así de ayornamiento de la literatura clásica, ¿no es cierto? A mí me parece una violación atroz a los derechos de la cultura, a los derechos del hombre, una violación que no se puede permitir porque no tiene ningún sentido. Cambiarle la letra a Caperucita, al Gato con Botas, es cambiar la letra a autores que crearon y trabajaron y sufrieron haciendo estas obras para que vengamos después nosotros, con los siglos, con los años, las décadas, lo que sea, ¿no es cierto?, enmendarles la plana. No tiene sentido. Y además, ¿para qué? Me he enterado, por ejemplo, que ahora, con todo el tema de la cuestión de género, han hecho una Principita, ¿no es cierto?, para que el Principito no sea solamente, que es dicen, hacía comentario una revista, porque el Principito es la expresión del paternalismo, qué sé yo, y del machismo, etc. En cambio necesita una contrapartida que va a ser y la Principita imita a Saint-Exupéry en el tono de su texto, y además imita los dibujos de Saint-Exupéry, ¿no? Y eso me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad tremenda. Es como que, bueno, vamos a convertir al Quijote en hipster, ¿no? Entonces le sacamos todas las armaduras, la barba hipster que tiene, con un rodete acá, ¿no es cierto?, vestido con un moño rojo, cuadriculado el saco amarillo, camisa blanca, zapatos naranja y una bicicleta. Me parece atroz, indignante, humillante. Yo creo que todas las cosas
perder ese respeto por la cultura es empezar a tenerle, qué sé yo, bigotes a la Gioconda, ya empezar a joder como se bromeaba. No sé, podemos ordenar la más Guernica, porque es un armado, podemos hacerlo. Y eso es revolución. A mí la quinta de Beethoven me parece que necesita algo cantado en el medio y que se parezca, qué sé yo, a una sevillana, ¿no? Y vamos a meter una sevillana con zapateo y todo en el medio de la quinta de Beethoven. Eso es directamente una profanación, ¿no? Y no tiene ningún sentido, un sentido pedagógico, un sentido de algo, pero no tiene ningún sentido. Realmente, porque ni la más radical de las revoluciones puso, digamos, algo que destruyeron cosas, ¿cierto? Pero la más radical de las revoluciones vino a cambiar la historia oficial sobre lo que ya se conocía, ¿no? No sé, yo he hablado esto con los escritores, hablando de trabajo y algún hongo mexicano, algo drogado. Me parece que por el caso no sé si es esto lo que decía el señor. Se nos colaba por ahí un ruido, se nos cuela por ahí un ruido de fondo, pero la hora se nos va echando encima. Yo quería tratar, antes de dar paso a posibles preguntas finales, quería tratar un par de cositas que me parecen también que se podría abordar por vuestra parte, ¿no? Una sería que, porque en clase siempre hemos visto, ¿no?, lo que hemos tratado siempre con personas, con chicos jóvenes, como siempre, es curioso, siempre hay un porcentaje no despreciable en las clases de chicos y chicas que se inician de forma natural en la escritura y empiezan normalmente con poesía, ¿vale? Sin embargo, posteriormente se abandona la poesía, algo que hoy día no se lee, es un género absolutamente en quiebra, y las editoriales lo saben muy bien. Sin embargo, todo el mundo empieza con ese género y me gustaría abordar si vosotros tenéis alguna clave, sobre todo vosotros, ¿no?, que hacéis talleres de lectura, de escritura también, y todo este tipo de cosas, si notáis que hay una tendencia, digamos, natural en la persona a iniciarse en este género y por qué pensáis que podría ser. Y por terminar también con un tema que me parece redondo, que no tiene nada que ver, pero que apuntároslo para que no se os olvide y lo abordáis igualmente. Hay muchas ferias del libro, hay muchas reuniones de escritores, le pueden llamar semana tal, semana cual, en la que se trata un género, se trata el otro, pero a mí me da la sensación de que eso luego no trasciende a la sociedad, no trasciende sobre todo a la juventud. Estamos habituados a ver la semana tal, de escritores tal, que se reúnen en tal sitio. Y parece como una retroalimentación de amigos que se juntan delante de un público más o menos numeroso, pero que luego eso no se traslada a la sociedad, se queda como una noticia más. Si estáis de acuerdo, ¿vale? Pues esos serían los dos temas entonces. La tendencia esta del inicio de la escritura normalmente a través de la poesía y ese traslado de reuniones de creadores a la sociedad. Si lo veis así, que a lo mejor es mi opinión y no es así. Empezamos con Giorgio de nuevo y luego terminamos con Miguel. Bueno, el tema de la poesía, sí, es
es normal. Yo pienso que yo también cuando era chico escribí algunas poesías que nunca le enseñé a nadie porque me daba pena, pero en realidad muy poca gente lee poesía, que no sean las poesías de los grandes poetas que te enseñan en la escuela o que en edad adulta piensas descubrir de nuevo. Pero el mundo de la poesía, por lo menos aquí en Italia, es tiene su propia rama editorial, pero es una especie de explotación de los autores, es decir, que hay mucha gente que escribe poesía y muchos pocos lectores, así que hay editoriales que aprovechan de esto, publican un libro de poesías en 100 copias, 200 copias, que al final el mismo autor se la compra para dársela a sus amigos, a sus familiares, y así que en realidad no es un sector de la industria editorial que sea importante, eso sí. ¿Por qué la gente empieza con poesía? Me imagino que es porque cuando de niños o de jóvenes cualquiera tiene necesidad de expresar sus sentimientos y la poesía es la forma más espontánea de manifestarse. Puede ser también la más difícil, porque los verdaderos poetas son gente que sabe manejar las palabras, saben manejar los sentimientos, y no es tan fácil como escribir la poesía que todos escribimos cuando tuvimos 15 años. Pasar al texto de novela claro, es un salto, es una manera de hacer un upgrade, porque te obliga a pensar y organizar con tu cerebro una historia que no son 2 o 3 sentimientos que tú echas afuera en la poesía juvenil. Así que, pero la novela es lo que la gente lee actualmente, especialmente las novelas de nosotros. Siempre hablamos de novela negra, de novela policial. Bueno, en Italia este género todavía está bien, está en buena salud, y se puede decir que la industria editorial está novela negrizando un poco todos los otros géneros de la literatura, porque se dan cuenta que contaminando los géneros, pero siempre con un gusto, con un alma negra o policial, es lo que le gusta a la gente, también por la influencia de la serie, de la televisión, que sea la televisión general que está hoy, o la serie de la televisión, no sé cómo se dice en España, pero de la televisión vía cable, que se pagan. Pagable, bueno, pago por visión, no sé, me refiero. Privada, ¿no? O Sí. de pago. De pago. De pago. Netflix, para decir un Sí. canal Sí. que todo el mundo conoce. Así que, bueno, sí, pasar a la novela es la manera mejor para encontrar también los gustos editoriales, porque como decía antes, nadie te compra
texto de poesía, puede ser que si tú escribes bien y encuentras una buena historia, alguien te pagará por una novela policial o por una novela de thriller o también por una novela de otro género, pero en el mundo editorial se sabe que la novela es lo que todavía sigue vendiendo. Esta era la primera parte. La segunda parte, Alberto, no me... Sí, la segunda parte era vamos a ver, todas las ferias estas o las semanas. ferias, sí. Bueno, sí. Tanto ferias del libro, no solamente, son dos cosas. Las ferias del libro es curioso porque, por ejemplo, en los centros educativos es normal que lleven alumnos, los llevan a ver una obra de teatro, por ejemplo, o los llevan al cine, o hacen una excursión para ver una ciudad interesante. No, pero no es normal a lo mejor hacer una excursión a la Feria del Libro aquí en Córdoba, por ejemplo, una feria importante, la Feria del Libro de Córdoba, pues a escuchar a lo mejor a escritores o a escuchar diferentes cosas que se puedan decir en una Feria del Libro. Y tampoco es normal que cuando se reúnen escritores en una semana, por ejemplo, en unos días, hablo, por ejemplo, no sé, hay muchísimos eventos literarios, lo que ahí habla parece que se queda en el auditorio, pueden ser 20, 40, 80 personas, y si se llega a algún acuerdo, si hay alguna idea brillante, si hay algo que se puede aprovechar, me da la sensación a mí, que no se transmite luego a la sociedad, al lector, de manera que se le pueda animar también a leer, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, yo te puedo contestar muy bien porque dentro de 3 semanas, aquí en mi ciudad, en Torino, empieza la Feria del Libro, que es la más importante de Italia. Ya son más de 30 años que se organiza. Así que para una semana casi, del jueves al lunes, puedo decirte que Torino es la capital italiana, y no solo italiana porque la feria es internacional, del libro y de la cultura. Vienen muchos escritores, también extranjeros. Este año el tema es el idioma español, es decir, la literatura de España y de Latinoamérica. Y en esta feria son más de 30 años que hay mucha gente que participa. Por la mañana siempre hay centenares de estudiantes, de alumnos de escuelas de secundaria, de otro grado, de otro nivel. Hay una cantidad increíble de encuentros con autores, con escritores que tienen mucho éxito, que tienen hasta centenares de personas que se meten en fila, hacen cola para entrar en las salas. Al final se descubre cada año con las encuestas estadísticas que en Italia se lee muy poco, que en Italia se venden pocos libros, que hay gente que no lee ni un libro en un año, y te preguntas cómo es posible que haya un interés tan grande de nivel popular, porque en realidad, ahora no me acuerdo, pero en la Feria del Libro de Torino por lo menos 200.000 personas pasan por allí, pagando un billete para ingresar. Y muchos de ellos compran libros. Hay bancos de las principales editoriales italianas y también otras europeas, y compran libros. No es que solo van a ver a la gente, pero en realidad detrás de todo esto no hay una sociedad
de lectores fuertes, como se dice. Es decir, que los lectores fuertes que leen más de 10 libros en un año son siempre los mismos, serán 1,5 millones de personas en Italia. Así que la impresión es que todo esto se monta un gran carnaval de libros con la televisión, porque hacen el programa televisivo en vivo, en directo de la Feria del Libro. Van autores, pero también van personajes públicos como del espectáculo, de la ciencia. Lo que importa es que sean personajes televisivos. Así es la manera en que puede estar seguro que hay mucha gente que asiste para escucharlos hablar de libros. En realidad, cuando tú sales de esta feria y a lo mejor una semana después hay algún escritor que presenta su libro en una librería de Torino, como de cualquier otra ciudad de Italia, puede ser que hayan 10 personas, 15 o menos. Me parece que todo esto significa que también el mundo de los libros y el mundo editorial funciona cuando hay espectacularización del evento librario, del evento cultural. Pero que esto significa también que todo se queda un poquito en superficie, a nivel superficial, y como decía antes, los lectores fuertes que están acostumbrados a leer cada día, que comprar libros, que sean libros de papel o que sean libros digitales, pero estos son siempre una minoría que no crece, que no aumenta, y que el problema del que se hablaba antes de los jóvenes que están siempre un poquito afuera, aparte de algunos hay tantos jóvenes de 20 años que son aficionados al libro de papel como somos nosotros. Me parece que el gran público de los jóvenes está un poquito afuera de este circuito. A lo mejor van con la escuela Feria del Libro, van a escuchar un autor famoso que han visto en la televisión, que todo esto se queda un poquito en su... Me imagino, pero no sé darles una solución. Me imagino que necesitamos de trabajar de otra manera. Se necesita el mundo editorial y todos nosotros que de alguna forma estamos alrededor de este mundo, tendríamos que inventar algo nuevo. Es un tema que nos ponemos con mis colegas de la Asociación Torinoir, que es una asociación de 11 escritores de novela negra de Torino, del que yo soy presidente. Y siempre nos ponemos el tema de cómo atraer gente, lectores, cómo presentar nuestras obras sin hacer las presentaciones clásicas que al final a veces no tienen mucho éxito, van 10 personas, 15 personas. Pero les diré que hasta ahora no hemos encontrado una solución genial para resolver el problema, para ampliar la base de los lectores, de las personas interesadas a los libros. ¿Cómo ve la cuestión, Morfino? ¿Cuál era el primer punto? Que me quedé muy concentrado en lo que decía Giorgio del último. El primer punto. El primero creo que era el relativo a cómo vosotros detectáis en vuestros talleres de escritura, ¿no? Si es cierto que el ser humano tiene una tendencia natural a la poesía que luego, sin embargo, se pierde. Lo segundo puede Bueno,
también coincido con Giorgio que quien no cometió o perpetuó una poesía de joven, niño. Por empezar, yo tengo un enorme respeto por la poesía, por ende, por los poetas. No cualquiera es poeta, y cualquiera puede ser un narrador, bueno, medio, malo, pero puede ser. En cambio, poeta o es poeta o no es poeta. Pero a veces llega, sí, efectivamente, al taller, personas que escriben poesía. Entonces, primero les digo, miren, este es un taller de narrativa. Yo soy un gran lector de poesía, me gusta mucho la poesía, pero soy incapaz, obviamente, de ajustar un texto de poesía, no es mi oficio. Y lo que sí, y también como dice Giorgio, es la poesía ofrece una presunta facilidad para sacar de adentro sentimientos, frustraciones, culpa, pena, tristeza, alegría, primaveras, otoños y pájaros, ¿no? Pero eso no significa que eso sea una exploración poética real. La poesía tiene algo que es indescriptible que se llama poesía. Voy a quedar ahí porque solamente uno puede, leyendo un poeta, se da cuenta que ese es un poeta, ¿no? Lo mismo que los haikus, tangas, etc. Yo a esa gente le digo que la poesía no es eso, que realmente tendría que dedicarse a la narrativa. Y entonces empezamos a trabajar en narrativa. No tengo un solo falso poeta, digamos, en mis talleres, porque no lo recibo, no recibo poesía, no analizo poesía. Sí, a veces leo poesía, eso sí, taller. Pero bueno, yo creo que eso siempre va a suceder. Una vez me dijeron, un par de veces me dijeron que que escribía poesía porque era más corto. Entonces yo le dije que bueno, que la literatura no tenía que ver con la mayor cantidad de párrafos, ¿no? Que en realidad la literatura tenía que ver con la cantidad de horas nalga que uno le pone para escribir, ¿no? Aquella frase que dice, cuando llegue la inspiración, ojalá que me encuentre trabajando. Es eso el trabajo. Es el trabajo. Y no tengo más que decir porque realmente es, digamos, es muy ocioso en relación al otro punto. Yo entiendo que lo estás preguntando, Alberto, la posibilidad de rama tiene un festival, un encuentro de escritores o una feria del libro a una ciudad dada, a una sociedad dada, ¿no? Me parece. Sí, era. ¿Cómo? Sí, en efecto era eso. Era así, digamos que es muy endogámico este tipo de cosas. Si ferias del libro o reuniones de escritores son endogámicas y luego las ideas que puedan surgir no se trasladan a animar a crear nuevos lectores, ¿no? Exacto. Bueno, fíjate vos que coincido en que así son las cosas. Por ejemplo, a mí cuando por primera vez conocí ese encuentro, me llamó la atención cómo estaba construido, cómo estaba armado para recibir la mayor cantidad de gente a un evento de escritores. Estoy refiriéndome a la Semana Negra de Gijón, ¿no? La Semana Negra de Gijón es, vamos a llamar así, una suma de encuentro literario más
puestos de comida, más parque de diversiones, tiro al blanco. Digamos que es un epicentro de una fiesta enorme, ¿no es cierto?, en una ciudad pequeña como esta. La cantidad de gente que por H o por B, por la vuelta al mundo, por tirar al blanco, por escucharlo a Paco Taibo II, se meten en el predio de la feria, hace de que empiece a la energía que hay también, empieza a circular este enorme predio, ¿no? Eso, la Semana Negra de Gijón parece muy buen ejemplo de cómo convocar a todo un pueblo, a toda una sociedad, digamos, dándole lo que quiere, ¿no? Porque tenés también actividades con payasos para los niños, vagos, superhéroes, calecitas, etc. Entonces, yo diría que eso es una buena excepción a la regla. Y bueno, los encuentros de escritores son de escritores. Tenemos que aceptarlo así. Y que asiste público. Es como decir, ¿por qué los congresos de cirujanos no producen una derrama hacia afuera después de... ¿Por qué nadie habla de cirugía después de un congreso de cirujanos? Y bueno, son congresos muy específicos. En el caso más de los encuentros de escritores, normalmente se hacen mesas y uno comparte con el público más adicto a la literatura, ponencias, charlas, etcétera, como he compartido con Giorgio en Córdoba Mata hace unos meses atrás, ¿no? Pero realmente yo creo que esos encuentros son encuentros de amigos, encuentros de intercambio, encuentros de cambiar libros, experiencias, confraternizar, ¿no es cierto? Y en un lateral está la exposición al público. No encuentro yo ahora una forma para que eso continúe, pero de cualquier manera, acá en el Chaco, estoy recordando una cosa, se producen dos festivales literarios. Uno es internacional, que es el de la Fundación Mempo Giardinelli, que se hace una vez al año, que es imponente. Se hace en un lugar que es un domo, y donde concurren entre 1.500 y 2.000 personas, entre alumnos, docentes, particulares, lectores, etc. Y donde son invitados escritores argentinos, latinoamericanos, europeos, etc. Ese encuentro que organiza Mempo, ¿no es cierto?, es esperado como un acontecimiento. Un acontecimiento es como un mundial. Miguel Ángel, un momento, por favor, porque se ha metido una sirena de la policía. Nos vienen a buscar. Ahí hemos oído una sirena un poco extraña. ¿Qué es lo que era? ¿Era ahí en Pozo Blanco, Luna? Sí. Era ahí, ¿no? Es que como que parecía la policía que se nos metía dentro. Parece los bomberos, me parece. Los bomberos que han pasado, sí. Nos vienen a buscar a Giorgio y a mí, porque somos asesinos. No, lo que ocurre es que estamos teniendo un tiempo muy malo aquí, y seguramente los bomberos han pasado por la calle a algún servicio de urgencia de algo. Vale, continuamos. Ojalá les vaya bien. No, quería decir que el otro festival se llama Murita, que es un grupo de escritores jóvenes locales, también tiene su repercusión nacional, ¿no? Pero además tenemos en la Resistencia, estoy hablando de cómo un solo evento por ahí no hace verano o primavera, está la Bienal Internacional
de escultura al aire libre. El mayor museo de resistencia natural, museo de esculturas, el mayor museo de escultura al aire libre del mundo. Y cada 2 años se hace. ¿Qué pasa? Todo eso, esta cadena de eventos, ¿no es cierto? Esta cadenita de eventos que son grandes dos, Mempo y el de Fabriciano Gómez, que es el que organiza las esculturas, termina provocando un clima de agitación cultural, agitación artística, que hace que la sociedad nuestra, la resistencia, por modesta, pequeña que sea, tiene una vida muy activa. A raíz de eso, ahora también se hace un Festival Nacional de Teatro desde este año, ¿no? Por eso digo, si esperamos solo un encuentro de escritores sea capaz de magnetizar por un tiempo a una sociedad, porque la onda expansiva dura más allá del último encuentro, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí vamos a pedirle más de lo que se puede al asunto. Yo creo más en la sinergia, en unir un encuentro con esto, o con aquello, con un premio, etc. Creo más en eso para que realmente tenga ese impacto que vos comentás, Alberto, ¿no? Te digo que realmente he ido a varios encuentros así internacionales, el de Cruz, etcétera. Son todos muestras de donde efectivamente el centro de la literatura, los autores, y demostrado, ¿no es cierto?, llegan a la clase del encuentro. Yo creo que no podemos pedirle mucho más al asunto en la medida que no hagamos una trama de actividades anual, por ejemplo, para que se vaya concatenando todo y se vaya generando estas cosas. Y bueno, después viene el encuentro, después está el encuentro. Entonces sí, no solamente la literatura, sino todas las manifestaciones artísticas van a estar en boca de todos. Muy bien. Bueno, es hora de ir terminando el tiempo que nos teníamos previsto, teníamos ya concedido, ¿no? Como estamos en campaña electoral en España, pues estamos acostumbrados a que los debates, vemos en televisión que el tiempo está muy medido en los candidatos, no 1 minuto, 2 minutos, y no se pueden pasar de ahí, ¿no? Sí. Entonces estamos un poco influidos por eso ahora mismo. Yo pediría, para terminar, si hubiera alguna pregunta entre los asistentes en Pozolanco, en Priego y en Córdoba, y aquí en Peñarroya, pues podríamos pasar, pero voy a pedir solamente 1 minuto, en plan campaña electoral, únicamente 1 minuto, para abordar lo que si quisierais añadir algo solamente. Yo llevo 1 minuto y luego vamos a Miguel Ángel, 1 minuto nada más, y pasamos a preguntas de los asistentes si es que las hubiera. ¿De acuerdo? ¿Queréis añadir algo? Si no, pues nada. 1 minuto de tema libre, Alberto. 1 minuto de tema libre, de reflexión. 1 minuto y medio. Bueno, yo no sé si mi presencia aquí aportaría algo interesante para los profesores que me están escuchando y que me escucharon la vez pasada. Les diré que para mí fue una experiencia muy, muy interesante, no solo porque era la primera vez que tenía una charla por Skype, en este caso con 3 diferentes países del mundo conectados, pero también porque, como les decía, yo no vengo del mundo de la enseñanza, así que me pareció muy interesante, no digo escuchar vuestros asuntos, pero
a través de las preguntas de Alberto, entender cómo el mundo de la escuela se está desarrollando para enfrentar el mundo nuevo que, como sabemos, tiene mucho problema y muchas cuestiones abiertas que me imagino para los profesores y para los alumnos son aún más importantes. Así que como experimento, yo creo que Alberto ya lo ha hecho en años pasados, pero me parece muy interesante y por eso, Alberto, te agradezco mucho de que me juntaste a tu equipo de trabajo y que me hiciste el favor de hacerme conocer a tus colegas y también de ver a mi amigo Miguel Ángel del otro lado del mundo que estaba diciendo, yo leí su novela con gran interés y espero verlo pronto en algún lugar del mundo, que sea en Argentina, en Europa. Veremos lo que nos regala la suerte. Bueno. Perfecto, gracias Giorgio. Bueno, en realidad sí que has aportado muchísimo, porque no se trata únicamente de contar con invitados docentes, sino precisamente lo que queremos escuchar es la parte creadora, ¿no? La parte del creador, que es el que realmente luego se traslada al aula, porque lo que leen los alumnos en el aula es la obra de los creadores. O sea, lo que queremos escuchar precisamente a los creadores. Entonces el agradecimiento es enorme por nuestra parte. Miguel Ángel. Sí, bueno, primero quiero agradecer profundamente esta invitación tuya, Alberto, participar con tu equipo, como dice Giorgio, estar en una conferencia tripartita, me parece muy interesante. Quiero comentar también, incluso lo quiero comentar a Giorgio, su preocupación del que no venir del mundo docente, que yo menos vengo del mundo docente, porque yo todavía no me recibí de bachiller y nunca más me voy a recibir. Yo abandoné la escuela secundaria porque si iba a la universidad iba a interrumpir mi educación. Entonces, por supuesto, me iba a dedicar a esto obviamente formación académica, pero bueno, me formé solo y es lo que vale. Lo que vale es lo que uno sabe o lo que quiere saber. Otra cosa muy interesante es, bueno, primero volver a encontrarme también con Giorgio, que Giorgio me cayó estupendamente bien cuando nos conocimos en Córdoba. Él y su esposa, que compartíamos comidas, bueno, todos los eventos. Y agradecerte a vos también, Alberto, porque nuestra relación hasta ahora era se había circunscrito al Facebook, ¿no? Y hasta sostuvimos discusiones políticas en algún momento hace un tiempo atrás. Y bueno, estoy a disposición de lo que necesite tanto Giorgio, Alberto, disponible cuando quieran, y agradecerles infinitamente. Muchas gracias. Nos veamos, Giorgio. Un abrazo muy fuerte. Yo quería ahora darle la palabra, si hubiera los compañeros que se encuentran en alguna otra sede, si hubiera alguna cuestión que quisieran añadir o preguntar. Sé que es tarde, sé que nos hemos pasado de hora y eso pues hace que el tiempo es malo, la gente tiene que volver a sus casas por carretera en alguna ocasión y eso hace que a lo mejor, pues, no sé si va a haber mucha participación en este momento. ¿Alguna pregunta? Yo no voy a preguntar nada, simplemente agradecer las aportaciones que han tenido, que como han dicho ustedes no son docentes, pero para nosotros nos sirven de reflexión. Y esa reflexión siempre nos va a hacer avanzar. O sea, para mí ha sido muy positiva.
Y por aparte, un poco comentar que estoy muy de acuerdo con ambas partes en muchos de los contenidos que han tratado. Por un lado, pienso que bueno, nos encontramos como con un problema con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Nos encontramos dentro de un boom de nuevas tecnologías que se meten dentro de las aulas. Y eso, de cierta manera, nos aparta un poco del libro. De ese libro que, como antes decía Miguel Ángel, pues es una gozada el tenerlo, el tacto, el olor. Entonces, yo creo que a lo mejor como reto, nosotros como docentes tenemos que intentar crear ciertas estrategias o cierta motivación para que no se pierdan ninguna de las dos motivaciones que tenemos ahora mismo al alcance de la mano, tanto las nuevas tecnologías y tanto la literatura tradicional, sin perderla, con ese tacto, pero siempre y cuando nosotros mismos aportemos esa pasión, ¿no? Antes decía Miguel Ángel, si tú eres lector, tu hijo será lector, ¿no? O como docente o como alumno. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, intentar desarrollar nuevas estrategias y que el libro llegue a estar a la misma altura que las nuevas tecnologías, que como decía antes Estefano, Giorgio. Perdón. Como decía antes Giorgio, por un lado es muy positivo, pero por otra parte también hacen cierto daño. Y ya está, simplemente decir eso como aportación. Y yo muchas gracias. Perfecto. ¿Por ahí alguna cosilla más? Muchas gracias. Vale, pues si no hay nada más, de nuevo agradeceros muchísimo la participación a todos, dar un abrazo muy fuerte a los compañeros que desde Italia y desde Argentina nos han dado su visión de todos estos asuntos. Repito, la participación de los que han asistido y bueno, nos encontramos por aquí en cualquier momento por las redes sociales y sobre todo por los libros, Yo quería recomendar muy especialmente los libros de Giorgio. Esperemos que pronto también puedan leerse en español, pero en italiano se entienden perfectamente, y de Miguel Ángel. Miguel Ángel, el último que leí, igual que Giorgio, el que ha demostrado hace un momento Giorgio, Pampa del Infierno, que me parece una auténtica obra de arte, de estilo y de argumentación, de todo. Y los libros de Giorgio que nos introducen en un aspecto muy poco conocido y absolutamente políticamente incorrecto, ¿verdad, Giorgio? Como es tratar la época de la colonización italiana durante el periodo fascista en África, cosa que nadie se ha atrevido hasta ahora a abordar, y él lo aborda en sus novelas y de una manera magistral, ¿no? Pues muchísimas gracias a estos dos grandísimos creadores y a vosotros por vuestra participación, y nos vemos en cualquier otro momento. Buenas tardes aquí, buenos días Argentina. Buenas tardes. Chao, Gracias a los amigos de Córdoba. Chao, Miguel Ángel. Chao. Suerte en Torino 9. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Alberto.